Con el resumen económico del 2021 abre el Congreso. Nuestro primer ponente del día es el señor Henkel García, reconocido instructor y analista financiero. Adelante, Henkel. Hola a todos, lo primero que quiero hacer, por supuesto, es saludarles y agradecer la invitación de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico por abrir la oportunidad de poder intercambiar algunas ideas con ustedes el día de hoy. Lo que voy a exponer a lo largo de estos minutos es el estado de la economía venezolana, de su salud, y qué nos espera en 2022. Y está titulada la presentación de esta manera: a continuación de 2019, porque muchos de nosotros sentimos algo de recuperación, de un mejor ambiente para hacer actividad económica en 2019. Los números de algunas empresas mejoraron de manera importante en ese año. 2020 lucía y comenzó como un año prometedor de algo de recuperación, pero apareció la pandemia y se agregó nuevamente a estos males que la economía venezolana venía arrastrando desde años anteriores. Entonces ahora pareciera que estamos recuperando esa normalidad, pareciera que vamos a retomar lo que dejamos pendiente en 2019, pero sin duda es un país y una economía totalmente distinta y un mundo totalmente distinto al que teníamos previo a la pandemia. Lo primero que quiero hacer es hacer un repaso de cómo estamos, que es lo que acostumbro a hacer en este tipo de exposiciones, hacer un contexto de cómo estamos en lo económico. Primero, la pandemia sigue, pero nos hemos acostumbrado, estamos conviviendo con ella. La vacunación y también un mayor conocimiento de la enfermedad ha permitido que pudiésemos recuperar normalidad. No en todos los sectores, hay sectores mucho más golpeados que otros. El sector turismo sigue siendo uno de ellos. Hay otros sectores que se han comportado mejor, sobre todo con la digitalización prácticamente forzada, ir hacia lo electrónico. Entonces, hay muchas empresas dedicadas a la parte de comercio electrónico que pudiesen haber visto un crecimiento importante a pesar de la pandemia o como respuesta a la misma pandemia. Bueno, van cambiando las necesidades y los requerimientos de las distintas empresas. Se prolonga, ya un poco más metidos en números económicos de variables, se prolonga la desaceleración tanto de la inflación como la variación del tipo de cambio. Y una de las razones, quizás de las principales, es que ha habido una mayor oferta de dólares a lo largo de las últimas semanas. El final de año siempre es o ha sido un periodo de se aumenta el gasto público, se aumenta también la emisión monetaria para financiar ese gasto público. Este año estamos viendo algo diferente, que hay un acompañamiento de mayor oferta de dólares, también un gasto público en términos reales algo reducido, y eso ha ayudado a que, a pesar de ir a finales de año, donde en años anteriores había un impulso importante del tipo de cambio, la inflación, al cerrar el año, en esta oportunidad pareciera que el camino es algo distinto, o por lo menos mucho más desacelerado de lo que habíamos visto en el pasado. Hay una extendida, una amplia referencia del dólar en los precios, pero todavía hay agrupaciones que tienen un rezago importante. Esas agrupaciones, y se los puedo adelantar de una vez, es comunicaciones, también servicios de vivienda y servicios de educación, son de las agrupaciones que conforman el INPC que han tenido un mayor rezago en ese ajuste de precios en dólares que hemos tenido. Ya alimentos, la corrección es prácticamente completa, equipamiento del hogar también, pero estos tres grandes agrupaciones muy probablemente veamos que se vayan a equiparar a lo largo de 2022. Entonces, esperar incrementos importantes en la parte de servicios, en servicios de educación y también en los planes de telecomunicaciones, eso pareciera algo sensato. Serían los últimos tres sectores que faltaría por corregir. El sistema de pagos en Venezuela sigue siendo muy complicado, poco fluido. Para pagar cosas tan simples en Venezuela es una experiencia tediosa, poco agradable. Y sí, la parte de bolívares sigue siendo quizás la manera más fácil de pagar, pero
también entendemos el rechazo que tiene el venezolano en su moneda local, que ojalá se retome la confianza en la moneda local, pero hoy en día el sistema de pagos en Venezuela es un desastre. La economía pareciera perder tracción. A comienzos de año sí se percibía una mayor actividad con respecto a 2020. Eso hasta el índice de movilidad de Google, que lo vamos a compartir más adelante en láminas, lo dejaba ver así. Pero ya a esto, cuando se va acercando el fin de año, ya no hay tanta variación o tanto mejor comportamiento como lo que vimos a comienzos de año comparado con 2020. Lo que estamos viendo es muy parecido a lo que vimos a finales de 2020, que hay que recordar que ya la cuarentena y también estar en nuestra casa de manera forzada se había aliviado bastante de cara a finales del año pasado. Por otro lado, la flexibilización económica para nosotros dentro de Econométrica tomamos como escenario base que va a continuar, pero está la sombra, la reversión allí, ¿no? Y también hace falta bastante más de parte de quienes delinean políticas económicas en materia de legislación, de transmitir confianza. Por ejemplo, un caso que es algo que involucra a personas de este sector. El gobierno trata de impulsar una digitalización, pero por otro lado hay legislación que, por ejemplo, el sistema de facturación de Venezuela sigue siendo bastante arcaico. En otros países la facturación electrónica ha avanzado de manera importante y en Venezuela, por un lado, quieren ir hacia una digitalización de la economía y por otro lado, algo tan esencial como que las facturas puedan ser de manera electrónica, todavía hay una deuda pendiente al respecto. Solamente para nombrar un aspecto y para llamar la atención a las autoridades quienes delinean tanto la parte de legislación como las políticas económicas dentro de Venezuela. No hay que descartar un ajuste agresivo y traumático de los precios de los servicios. Estamos hablando principalmente de agua, telefonía y electricidad. Cosa que ya hemos visto algo de aumentos en este sentido, pero pareciera que falta mucho más y pudiésemos ver aumentos importantes a lo largo de 2022. Hay problemas en la economía mundial, especial del lado de la oferta. Hay shocks en la cadena de oferta. Lo de los chips, disculpen, es quizás algo de lo más publicitado, pero sí, hay unos cuellos de botella importantes que se van a ir corrigiendo a lo largo de 2022, pero eso afecta a la economía del mundo y por supuesto también nos salpica a nosotros. Y por último punto a destacar en este contexto, el crédito va a ser una variable clave para el crecimiento de 2022. Y más que el crédito, la aparición del crédito, porque hoy por hoy está desaparecido. Entonces eso es algo que lo vamos a ver en la parte de perspectivas. Ya metiéndonos ya en gráficas, las cuales voy quizás a pasar de manera rápida algunas por cuestión de tiempo. Esto es la variación interanual de base monetaria y de la liquidez monetaria. Voy a recordar algo técnico aquí. La base monetaria es el dinero emitido por el Estado. En la liquidez monetaria está incluida la base monetaria, pero también el aporte que hace principalmente el crédito bancario, que también el crédito bancario ayuda a expandir monetariamente al sistema. Lo que estamos viendo es que hay una desaceleración más importante de la base monetaria, la liquidez monetaria no tanto, o sea, el crédito ha ido a una velocidad algo levemente mayor a lo que ha sido la base monetaria. La desaceleración de base monetaria también implica que se ha reducido la emisión por parte del BCB para financiar el gasto público, lo cual es en medio de todo una buena noticia. Pero el crédito bancario no ha respondido, todavía sigue siendo algo de poco acceso. Cuando vemos la variación de 4 semanas, aquí lo importante es ver qué pasó el año pasado. Primero, lo que nos metió en hiperinflación, que fue la gran emisión monetaria que se hizo a partir de 2017 y sobre todo en 2018-2019. Ese periodo 2018-2019 nos metió de lleno en hiperinflación. Y bueno, y si vimos como a finales de 2020, si bien hubo un proceso de desaceleración de los agregados monetarios, producto también de la agresiva política de encaje legal, sí a finales de año siempre habíamos visto cómo había una mayor emisión monetaria para financiar ese gasto público o ese aumento del gasto público de cara a final de año, como le habíamos dicho. Entonces,
Lo vimos en 2020, lo mismo en 2021, esperar algo lo vimos en 2019, perdón, lo vimos a finales de 2020, y esperar algo similar en 2021 era algo sensato, pero no lo estamos viendo, o por lo menos ese aumento, que ha sido menor al del año pasado, está siendo acompañado por una mayor oferta de dólares. Entonces allí esa mayor oferta de dólares sí también limita y alivia el impacto que puede tener tanto en precios como en tipo de cambio. Entonces hay una variante. Esto es una especie de zoom. Aquí vemos cómo se aumentó a finales del año pasado, donde la variación de 4 semanas de la base monetaria llegó a ser más del 60%, cuando a lo largo del año había estado bastante disciplinados. En esta oportunidad, sí, vemos menor aceleración de esos agregados monetarios, y esa aceleración que estamos viendo, que no tenemos data actualizada hasta noviembre, tiene un rezago de por lo menos 1 o 2 semanas, pero ese aumento ha venido acompañado de aumento de oferta de dólares, y eso ha logrado contener la escalada, como les había dicho, tanto de precios como de tipo de cambio. Ojalá se mantenga así, ¿no? Porque esa mayor estabilidad de la moneda local, sin duda, queda mucho por hacer para recuperar la confianza, pero por algo hay que comenzar. La banca, esto es algo técnico, la banca está durmiendo en posición negativa con respecto a lo que necesita de tener allí en las cuentas que tiene cada uno de los bancos en el Banco Central de Reservas Bancarias, y eso, bueno, producto de la presión que hace el altísimo encaje. Entiendo que esta semana hubo una medida de reducción del encaje, no hay mayor información al respecto, pero bueno, eso es lo que ayudaría a aliviar esa posición deficitaria que tienen los bancos. Hasta que esto no se alivie, es muy difícil esperar que el crédito aumente de manera significativa. Ojalá lo veamos, pero para que eso ocurra, también tendríamos que ver una reducción tan importante en la tasa en el nivel de encaje que hoy impone el Banco Central de Venezuela. A consecuencia de esto, la base monetaria ha tenido un peso más importante en toda la liquidez monetaria, es decir, el dinero emitido por el Estado, prácticamente en 2019, de cada 10 bolívares que circulaban en la economía venezolana, disculpen, 9 eran creados por el Estado. Normalmente esa proporción, históricamente, esa proporción de base monetaria entre liquidez monetaria ha sido cerca de 1/3. Ya ha habido una corrección, fíjense que hoy la mitad de esa liquidez monetaria corresponde a base monetaria. Esto debería reducirse, como les dije, a cerca de 1/3. Todavía falta camino por recorrer. Después va a llegar un momento donde base monetaria y liquidez monetaria se van a expandir en términos reales en tipo de cambio, pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya esa presión inflacionaria o las expectativas inflacionarias, mejor dicho, hayan caído, hayan disminuido mucho más de lo que hoy tenemos. Cuando medimos no la liquidez en dólares, sino la liquidez en bolívares, y si la llevamos en dólares, este ha sido el comportamiento. En el pasado teníamos promedios entre 20.000 y 30.000 millones, con picos como el que vimos justo a finales de 2013. Bueno, pero la realidad después golpea, la salud de la economía venezolana no era de todo buena, y la contracción a partir de 2013 fue brutal. Y fíjense cómo ha sido la variación, donde pasamos de casi 55.000 millones o cercano a 55.000 millones a lo que representa hoy la liquidez en bolívares llevada a dólares, que son apenas 600 millones de dólares. ¿No? Así ha sido la debacle. Cuando hacemos un suma a esta parte, vemos cómo ha habido una recuperación leve de esa liquidez en bolívares llevada a dólares. Para un signo para saber qué tanto nos estamos recuperando es que, bueno, esta liquidez en bolívares llevada a dólares esté ya subiendo, ¿no? Que tenga una pendiente mucho más pronunciada a la que tiene. Hemos visto algo de recuperación, pero falta mucho más. Que la liquidez cree que en términos reales y también en términos de dólares es un buen signo que ojalá veamos más temprano que tarde. Pero sin duda alguna, como analista, es una de las cosas que nosotros monitoreamos de manera muy cercana. ¿Qué otra cosa le podría comentar? Bueno, la inflación, ya tenemos tasas bastante más desaceleradas de lo que teníamos anteriormente. La inflación de econométrica para octubre cerró alrededor de 7,1%, y la tasa interanual se ha desacelerado también a 1.360%, 1.357% para ser más exactos, más precisos.
Muy probablemente terminemos el año más cercanos a los 1.000 puntos porcentuales y esperamos que a lo largo de 2022, como lo vamos a ver en las cifras de proyección, eso vaya a 3 dígitos y abandonemos finalmente los 4 dígitos que se habían mantenido por largo tiempo. Pero hay que recordar también que venimos de inflación interanual de millones de puntos porcentuales. Entonces esta tasa sigue siendo bastante alta, de las más altas del planeta, pero sin duda, para lo que ha sido la vida del venezolano, esto se pudiese asumir como una especie de alivio. Y esto es algo técnico, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera para corregir parte de las distorsiones que hay en Venezuela y también para signos que pudiesen revelar que ya estamos en el camino correcto. La expansión de M2 tiene que ir a mayor ritmo de la liquidez monetaria, la expansión de la liquidez monetaria tiene que ir a mayor ritmo que el tipo de cambio y tiene que ir también a mayor ritmo que el ritmo de los precios. Eso quiere decir que M2 o la liquidez monetaria estaría creciendo en términos de dólares, también en términos reales, y que el tipo de cambio haría un ajuste para que lo producido localmente pueda competir de una mejor manera con los precios o con el producto nacional, para decirlo de otra manera. Entonces, para que eso ocurra, la tasa de M2 tiene que ir más rápido que el tipo de cambio y el tipo de cambio más rápido que la inflación. Cuando evaluamos desde comienzo de 2021, lo que hemos visto es todo lo contrario. Los precios van más rápidos que M2 y M2 sí ha ido últimamente más rápido que el tipo de cambio. Lo veíamos en la gráfica de la liquidez de bolívares llevada a dólares, donde veíamos un incremento. Ese incremento precisamente es por esto, ¿no? Porque M2 ha ido a mayor ritmo que el tipo de cambio. Entonces todavía no estamos recuperando, no estamos aliviando esas distorsiones todavía continúan. Cuando lo evaluamos a más corto plazo, desde julio, entonces vemos cómo sí, M2 sí crece más que los precios, pero los precios siguen yendo más rápido que el tipo de cambio. Entonces, repito, para poder intuir que, oye, sí, vamos ya finalmente por el camino correcto, M2 tiene que ir más rápido que tanto tipo de cambio como precios, y el tipo de cambio tiene que ir de una manera algo más acelerada que los precios. Se han corregido parte de las distorsiones, pero todavía nos falta camino por recorrer. Cuando monitoreamos o hacemos seguimiento de los precios de alimentos, que tiene un comportamiento más estable que la inflación general, entonces, bueno, sí, se corrige en algo, pero todavía los precios, hasta los mismos alimentos, siguen yendo más rápido que el tipo de cambio. Aunque se está moviendo de manera mucho más parecida que en el pasado. Eso para dejarlo allí. Yo no sé cómo esto se va a corregir, se los doy a confesar. Creo que hay muchas de las empresas que pueden hacer, o sea, tratar de ser mucho más, de aumentar los índices de productividad a lo interno para así que sus precios en bolívares vayan más lento que la variación del tipo de cambio. Yo creo que ahí las empresas todavía pueden hacer algo. La economía de escala también es un elemento importante que va a ayudar en su momento para que esos precios de los productos locales puedan competir de mejor manera con el producto importado. Hacer un repaso de los índices de movilidad. Esto es una data de Google. Esto para supermercados y farmacias. Google empezó a publicar data de lo que se veía antes de la pandemia. Esto sí tengo que decirles que no es un índice de todo preciso. Tiene un índice con fallas, pero yo prefiero tener algo a no tener nada, ¿no? Entonces, me parece que tiene cierta utilidad. Pero sí tengo que hacer ese comentario, acotarles que, bueno, no es del todo preciso, no es algo que sea totalmente infalible. Que esto pueda reproducir uno a uno el estado de la salud de la economía, hasta ahí no llegaría. Pero sí pudiese ser como una especie de referencia. Entonces, esto es lo que publicaba antes de la pandemia. La pandemia, por supuesto, nos metemos con las cuarentenas. Cada quien está en sus casas, no estaba ni siquiera yendo, o la caída, hubo una caída importante en el tráfico de supermercados y farmacias. Y a lo largo que fuimos conociendo la enfermedad, las cuarentenas empezaron a ser más flexibles. Entonces, recuperamos buena parte del terreno perdido. Claro, hubo un pico en marzo y abril donde hubo que otra vez meternos en nuestras casas. Este descenso que vemos en los primeros meses de 2021
pero a partir de allí vemos un ascenso importante. Y hoy por hoy la gente está yendo más a supermercados y farmacias de lo que hacía en meses previos a la pandemia. En tiendas de recreación, una dinámica similar. Claro, aquí hay mucho recogido de los centros comerciales. Hubo una caída importante del tráfico de centros comerciales. Después hubo una recuperación paulatina. En diciembre del año pasado todavía no estábamos a niveles previos a la pandemia, pero ya hoy por hoy sí hay bastante normalidad y la gente está acudiendo, está yendo a tiendas de recreación y a centros comerciales de una manera bastante parecida a lo que hacía previo a la pandemia. Y esto es el índice de zonas residenciales. Por supuesto, si la gente está fuera, si no está fuera, está en sus casas, cosa que, bueno, sí, todavía la gente está en sus casas más de lo que estaba a niveles previos a la pandemia. Claro, esto como que se contradice bueno, estamos viendo más circulación en supermercados y farmacias, estamos viendo más circulación en tiendas de recreación, pero sí hay algo importante, la gente no se está trasladando entre ciudades. La gente está haciendo mucho más vida en zonas cercanas a sus casas, y eso se puede ver claramente acá. Todavía la gente está en sus casas en una proporción mayor de lo que hacía previo a la pandemia. Vamos a ver si eso se puede recuperar o si ese hábito o esas costumbres que teníamos previo a la pandemia se pueden lograr en algún momento de 2022. Bueno, ya sí, para meternos de cara a 2022, aquí sí unas premisas que tengo que decirles. Estas son las premisas que estamos tomando en cuenta para evaluar cómo nos pudiese ir el próximo año. Uno, un tema importante, la flexibilización de las sanciones. Esto puede ir de que la flexibilización sea significativa a que no haya ningún tipo de flexibilización en las sanciones o que sea de una manera leve o intermedia. Esas son cosas para tomar en cuenta el próximo año. El segundo gran elemento que para nosotros va a influir, fíjense que no estamos hablando nada de lo político lo vemos estable, sin mayores cambios, sin mayores presiones de cara a 2022, todo lo estamos concentrando en flexibilización de las sanciones y en lo que corresponde a crédito bancario. Si el crédito bancario empieza a aparecer en el primer trimestre, en el segundo trimestre o ya más hacia finales de año. Esos son los dos elementos que estamos tomando en cuenta para evaluar esto. Por supuesto, las cifras que le voy a dar es en base a un escenario base. Ese escenario base es que hay una flexibilización leve de las sanciones y que el crédito empieza a aparecer a finales del segundo trimestre. Pero bueno, si hay una flexibilización significativa, entonces los números pudiesen ser mejores. Si no hay cambio alguno en las sanciones, entonces los números pueden ser ya más hacia el escenario pesimista. Hay un tercer gran elemento o una tercera gran condición más que elemento para tener en cuenta de cara al próximo año, y es que no hay una reversión de la apertura económica que vimos hasta ahora, ¿no? Estas dos, flexibilización de las sanciones, crédito bancario, y que esto ocurra sin una reversión en la apertura económica que para mí y para Econométrica comenzó en 2018. Entonces, teniendo esto en cuenta, bueno, esto es el comportamiento del PIB per cápita, tomando en cuenta el crecimiento del 21 y 22. Esto tomando en cuenta si el crecimiento de 2021 es 10% y el de 2022 es 7%. Fíjense que quedamos aquí. Esos son números optimistas. A mí no me extrañaría porque rebotar con respecto a 2020 es muy fácil, porque la economía había tenido una caída demasiado pronunciada de 30% en 2020. Entonces, crecer con 2020 a mí no me pareció que era algo descabellado, era algo bastante probable y pareciera que hacia allá vamos. Pero si no somos tan optimistas y asumimos que el crecimiento de 2021 y 2022, en vez de ser 10 y 7, es 6 y 4, quedaríamos así. No es mucha la diferencia, porque la caída ha sido tan pronunciada que las tasas que necesitamos para recuperar algo del terreno perdido tienen que ser mucho mayores a lo que estamos viendo. O sea, es un rebote, pero ínfimo, a pesar de crecer hasta 10% en 2021, cosa que yo no descartaría, por cierto. Ok, y esta es la variación interanual, tomando en cuenta la caída de 2019 y de 2020, que esta es una caída de 30%, y la recuperación de 6 y 4, que son las que nosotros estamos viendo como mayor probabilidad de cara a 2021 y también para 2022. Ya poniendo esto en cifras, bueno, aquí un repaso importante que vale la pena. Este es el crecimiento muy importante que tuvimos en lo que se llamó el periodo democrático o el comienzo del periodo democrático. A partir de los 80 nos volvimos una economía muy inestable,
y también un país muy inestable en lo político. Esto fue toda la era del chavismo, esto es el paro petrolero, rebote de recuperación después del paro petrolero, después unos cuantos años de crecimiento, pero después una debacle que nos llevó a perder 3/4 de nuestro PIB per cápita. Y bueno, y esta recuperación, esta salida a flote que se va a mantener dependiendo de ciertos condicionantes que ya hemos mencionado algunos. Y ojalá esto sea el comienzo de una recuperación, pero para una recuperación más robusta necesitamos mucho más. Eso lo vamos a comentar en las ideas finales. Ya para hablar un poco más de números, esto es lo que estamos esperando de crecimiento de PIB para el próximo año, un crecimiento de 3 a 5%, un crecimiento del consumo de 4 a 6% y una inflación que ya se reduciría a un rango entre 200 y 250%, con un tipo de cambio que cerraría 2022, estamos hablando de cierre para 2022, no promedio, entre 18 y 20 bolívares por dólar, bolívares de los nuevos, ¿no? Bolívares digitales, como les dice. Entonces, estos son los números para nuestro escenario base. Entonces, dependiendo de esos escenarios que vimos en una lámina anterior, entonces esto puede ser mejor o peor. Pero estos son nuestros números base para el próximo año. Ya para finalizar, la economía se conseguirá como una especie de techo de vidrio si no hay cambios más relevantes. Venezuela necesita cambios institucionales más profundos de lo que tenemos ahora para que esa economía empiece a crecer de manera mucho más robusta y por más tiempo. Lo que tenemos planteado hasta ahora y esos escenarios que planteamos de cara o para lo que esperamos para 2022 no son suficientes. Eso va a ser suficiente para crecer un poco, pero no vamos a conseguir con un techo de vidrio donde la economía no podrá crecer sin no llegamos a ver cambios más profundos en lo institucional y uno pudiese decir también en la dinámica política del país. La confianza y la reinstitucionalización son elementos clave que por los momentos no se avisoran, en línea con el comentario anterior. Esto es vital para que no haya ese techo de vidrio, para que el crecimiento sea a mayores tasas y para que el crecimiento sea por una cantidad de años mucho mayores. Y esto a raíz de un artículo que quizás algunos de ustedes leyeron, que bueno, describía que esto es una economía para 3 millones de personas, que el resto de las personas son fantasmas económicos. Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer como actores de esta sociedad, como personas que están interesadas en generar valor, para generar riqueza, de la mejora de la calidad de vida de los venezolanos, es que si una economía en la que su mayoría son fantasmas económicos. O queremos un crecimiento que sí, queremos un crecimiento de nicho o queremos un crecimiento que abarque la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que la respuesta es obvia, pero tenemos que hacer un esfuerzo para eso, para llegar a una economía que no solamente beneficie a determinados grupos, sino que beneficie a la gran mayoría de los venezolanos. Y eso tiene mucho que ver con los otros dos puntos anteriores. Necesitamos mayor confianza, necesitamos políticas económicas acertadas y necesitamos una reinstitucionalización que para mí es un elemento esencial para recuperar esa confianza que hoy luce todavía deficitaria. Y esto con esta idea quiero terminar. Nosotros como empresarios, lo que nos queda es hacer lo mejor posible en medio de las circunstancias que muchas veces son dadas, que las tenemos que aceptar, pero eso no impide que podamos aspirar a más. O sea, yo creo que eso no hay ningún tipo de ideas en conflicto. Nuestro deber es generar el mayor valor posible, satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles a la gente en las circunstancias que nos son dadas, pero eso no impide que podamos querer mejores condiciones, de querer un país mejor y que ese bienestar sea para la mayor cantidad de personas. Con esa idea quiero terminar. Por supuesto, nuevamente agradeciéndoles la invitación a la cámara, a ustedes por escuchar estas ideas a lo largo de estos minutos y como siempre a la orden, en lo personal y también a nombre de Econométrica, siempre dispuestos a ayudarles en lo que podamos ser útiles. Y con esto me despido, así que muchísimas gracias.